Vanguard School, curso de álgebra, productos notables, parte 2. En este video tutorial emplearemos los productos notables, la segunda parte, que corresponde al binomio de la suma elevado al cubo, así como las diferencias de cubos o la suma de cubos. Para ello requerimos de los conceptos previos a esta sesión. Productos notables, parte 2. Iniciaremos con el binomio al cubo. Cuando hablamos de binomio al cubo, binomios son dos términos. Estos pueden estar unidos por la suma por la diferencia, lo cual significa que haremos el estudio del binomio de la suma al cubo y del binomio de la diferencia al cubo. De igual manera, podríamos escribirlo de la forma directa o también escribirlo de la forma abreviada. Comenzamos. Cuando tenemos una suma sería a más b al cubo y el desarrollo textual sería de la siguiente forma. El cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Ahora, si pretendemos escribirlo de manera abreviada, sería de esta forma. Cubo del primero más cubo del segundo más el triple producto del primero por el segundo multiplicado por la suma del primero más el segundo. ¿Qué sucedería si en vez de una suma tenemos una resta? El desarrollo textual es igual que en el caso anterior, con la diferencia que solo cambiamos los signos entre el primero y el último. El desarrollo textual sería cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo. También tiene su forma abreviada y la forma abreviada sería la que se muestra a continuación. Cubo del primero menos cubo del segundo menos el triple del primero por el segundo multiplicado por la diferencia del primero y el segundo. Vamos a fortalecer estos conceptos con algunos ejemplos. Tenemos x más 1 al cubo. Entonces sería cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Cuando se trate de una suma, no nos preocupemos por los signos, puesto que todos van a salir positivos. Desarrollando esta expresión, se reduce a x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. Ahora, ¿se puede escribir de manera abreviada? Por supuesto. Veamos cómo sería de manera abreviada. Según el concepto previo, la manera abreviada sería cubo del primero más 1 al cubo, que es cubo del segundo, más el triple del primero por el segundo, x por 1 es x, multiplicado por la suma del primero y el segundo, x más 1. Podemos emplear cualquiera de los dos desarrollos. Al final llegaríamos al mismo resultado. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos x más 2m elevado al cubo. Aplicando el desarrollo textual, sería el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Nuevamente repetimos, por tratarse de un signo positivo, no nos preocupemos por los signos. Ya habiendo desarrollado la primera línea, empleamos todos nuestros conceptos de teoría de exponentes para unificar. Y obtenemos nuestro resultado final, que la lectura textual sería cubo del primero más 6mx al cuadrado más 12m cuadrado x más 8m al cubo. También tenemos una forma abreviada. Cubo del primero más el cubo del segundo más el triple del primero por el segundo, es de ahí donde aparece el número 6, multiplicado por la suma del primero y el segundo. Veamos un ejemplo. Ahora tenemos el binomio de la diferencia al cubo.
Efectuamos el desarrollo. Cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Aplicando nuestra teoría de exponentes, podemos reducir y tenemos aquí un polinomio de 4 términos. No te olvides, si este es un polinomio completo y encima está ordenado de mayor a menor, entonces observa, si son 4 términos, el mayor grado que puede tener este polinomio es de grado 3. También se puede escribir de manera abreviada y obtenemos este resultado. X menos 2 al cubo es cubo del primero menos el cubo del segundo menos el triple del primero por el segundo multiplicado por la diferencia de el primero y el segundo. Aplicamos nuestra ley de exponentes y tendríamos un resultado como el que mostramos a continuación. Cabe mencionar que ese resultado ya está simplificado, o en algunos casos se puede hasta factorizar. Veamos. X más 3 al cubo, esto lo tendrían ustedes que desarrollar y también lo tendrían que hacer de manera abreviada. Manejemos ambas situaciones porque no sabemos en qué momento podemos emplear cada uno de estos casos. Sería válido que el estudiante pueda manejar ambas situaciones, el método directo y el método abreviado. Tenemos acá otro par, lo hacemos de manera directa y lo hacemos de manera abreviada. Tenemos aquí otro par de manera directa y de manera abreviada. Ahora tenemos suma o diferencia de cubos. Antes de colocar la expresión, cuando decimos suma o diferencia de cubos, nos referimos a lo siguiente: un a cubo más un b cubo, que es suma de cubos, o diferencia de cubos, a cubo menos b cubo, diferencia de cubos, que es muy diferente a decir binomio de la suma al cubo o binomio de la diferencia al cubo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, en el primer caso tenemos a más b que multiplica a cuadrado menos ab más b cuadrado. Si nosotros en ese primer par de paréntesis aplicamos nuestras propiedades distributivas asociativas de la multiplicación, finalmente vamos a tener a cubo más b cubo como resultado final. Y en el segundo cuadro observamos a menos b que multiplica a cuadrado más ab más b cuadrado. Y en este caso tendríamos a cubo menos b cubo. Bien, tenemos que buscar una relación entre ellos para no estar multiplicando, porque el producto notable es eso, poder obtener un resultado sin la necesidad de multiplicar. Entonces, observe el primer cuadro, dice, si yo tengo un a más b y luego tengo un desarrollo de a cuadrado menos ab más b cuadrado, donde el primer signo es negativo, entonces esto se puede reducir a un a cubo más b cubo. Caso contrario, si tengo lo contrario, un a menos b y una suma total, entonces sería a cubo menos b cubo. Trata de guardar esa relación para que la forma de desarrollar los ejercicios sean más simples. Por ejemplo, tenemos x más 1 que multiplica a x al cuadrado menos x por 1 más 1 al cuadrado. Como puedes observar, ese primer par de paréntesis se parece mucho al primer cuadro. Por lo tanto, podríamos escribir x al cubo más 1. Ahora tenemos un ejercicio muy parecido, pero dice x menos 1 multiplicado a x cuadrado más x por 1 más 1 al cuadrado. Así es, esto corresponde, o este desarrollo está correspondiendo al segundo cuadro. Por lo tanto sería x al cubo menos 1. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Cuándo el resultado es positivo? Cuando el primer par de paréntesis del binomio sea positivo. ¿Cuándo es negativo? Cuando el primer par de paréntesis del producto, que es el binomio, sea negativo. Podemos encontrar una relación entre ellos. Veamos aquí. X más 3, que multiplica al cuadrado del primero menos el primero por el segundo, a por b, más el cuadrado del segundo, que es 9. O el cubo del segundo en este caso. Bien,
El desarrollo entonces nos quedaría como x al cubo más 3 al cubo, que sería x más 27. En este ejercicio también mostramos una forma de desarrollo. X menos 2a que multiplica a x cuadrado más x por 2a más 2a al cuadrado. Bien, si nosotros desarrollamos tendríamos x al cubo menos 8a al cubo. Estos temas se han venido desarrollando en muchas ocasiones. La práctica es la que va a permitir que el estudiante pueda grabar la secuencia. Para eso te muestro a continuación un grupo de ejercicios. El primero me representa al primer cuadro, el segundo ejercicio representa al segundo cuadro. Trata de relacionar y observa la similitud entre cada uno de ellos. El tercer par de paréntesis corresponde al primer cuadro, el cuarto par de paréntesis corresponde al segundo cuadro y el último corresponde al primer cuadro. Así que en estos momentos tomamos un lápiz y una hoja de papel y comenzamos a desarrollar tanto de la manera directa para estos 5 casos que mostramos a continuación. Bien, ahora tenemos la multiplicación de binomios con término común. Este desarrollo, que es muy conocido y que también es aplicado en las factorizaciones, se llama la propiedad de Steven. ¿Qué fue lo que desarrolló Steven? Steven desarrolló lo siguiente. Dijo, si yo tengo un binomio x más a y lo multiplico con un binomio x más b, el término común es x. Por lo tanto, colocaremos x al cuadrado más a más b, que multiplica a x, más a por b. Entonces, esta propiedad de Steven nos reduce mucho el trabajo. Por ejemplo, observa. En el primer caso tenemos x al cuadrado multiplicado por x más 1. Entonces sabemos de antemano que el primer término que es x al cuadrado, más, luego viene un paréntesis donde me suman los dos términos o los dos números que nos están mostrando, 2 más 1. Y luego viene la multiplicación de 2 por 1. Esta operación se resuelve y tendríamos x al cuadrado más 3x más 2. Observa el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos x más 1 por x más 3 igual, mantenemos el x al cuadrado, luego sumamos 1 más 3 es 4x y luego multiplicamos 1 por 3. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando uno de estos binomios no son positivos, sino uno de ellos es negativo? Ok, el desarrollo es similar, con la diferencia que ahora sí tenemos que considerar el signo. Por ejemplo, x al cuadrado, esto va igual, luego tendríamos 4 más menos 1, que multiplica a 4 por menos 1. Entonces es ahí donde tendríamos que tener un poco de cuidado con los signos. ¿Qué pasa cuando ambos son negativos? X al cuadrado más menos 5 menos 3 más menos 5 por menos 3. Y tendríamos que aplicar nuestra ley de signos. Menos por menos, más por menos y comenzamos a reducir. Aquí tienes un grupo de 5 ejercicios para poder memorizar el desarrollo de multiplicación de binomios con término común. No te olvides que esta es la propiedad de Steven. Cabe mencionar que debes de tomar en cuenta los signos que acompañan a estos valores. Para fortalecer este tema, trabajaremos los ejercicios de aplicación número 9. En este primer ejercicio estamos hablando de equivalencias. Por lo tanto, tendríamos que desarrollar el x más 1 al cubo, luego encontrar las equivalencias de a, b, c y d y determinar lo solicitado. En el segundo ejercicio también habla de equivalencias, solo que en este caso utilizaremos el binomio de la diferencia elevado al cubo. En el tercer ejercicio estamos hablando de suma de cubos.
En el cuarto ejercicio hablamos de diferencia de cubos. En el quinto ejercicio volvemos a tocar equivalencias. Desarrollamos por el teorema, por la propiedad de Steven, y luego reemplazamos en calcular. Aquí podríamos desarrollar m es igual a más b cubo menos 3a por b más ab. En la número 7 aplicamos ambas propiedades para poder reducir esta expresión. Y en la número 8 tendríamos suma de cubos y diferencia de cubos. Eso sería todo con este tema de productos notables 2.